Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Prepárate porque acá, como te prometí en el video anterior, te voy a dar información poderosa realmente, ¿no? Llevo algunas semanas investigando el tema y realmente creo que están preparando el terreno, ¿no? Para forzar una respuesta ante un inminente grave problema cimbronazo en los mercados comparable con 2008. Quédate hasta el final porque te voy a contar con pruebas, declaraciones, testimonios, realmente bastante de lo que van a hacer en lo que yo creo una agenda triple que va confluyendo hacia el mismo lugar. Por un lado, una situación de rescate de las grandes instituciones financieras, con todo lo que conlleva, quiebras, adquisiciones y fusiones. Por el otro lado, una reestructuración del sistema internacional, lo que hemos definido como un nuevo Bretton Woods, y en último camino, la implementación del nuevo sistema digital, el orden económico digital. Así que sin más, arranquemos con el archifamoso extracto de 60 minutos de Ben Bernanke hablando de la respuesta de la Fed de la crisis de 2008, ¿no? Escuchemos lo que decía Bernanke en ese momento. ¿Es ese dinero de impuestos el que está gastando la Fed? No es dinero de impuestos. Los bancos tienen cuentas con la Fed de manera similar a como tú tienes una cuenta en un banco comercial. Entonces, para prestarle a un banco, simplemente usamos la computadora para aumentar el saldo de la cuenta que tienen con la Fed. Así que... No, como si nada. Apretamos un botón y aparece el saldo ahí, el préstamo a la Fed. Dinero creado a los bancos, dinero creado de nada, de la magia, del aire y demás. Todo basado en deuda. Lo que se refiere a las cuentas que tienen los bancos con la Fed son las cuentas del sistema mayorista. ¿Se acuerdan cuántas veces hablamos de eso, no? Dinero minorista, dinero bancario y dinero mayorista o reservas bancarias. Es mucho más parecido, aunque no exactamente igual, pero es mucho más parecido a imprimir dinero que a pedir prestado. ¿Has estado imprimiendo dinero? Bien, efectivamente. Y necesitamos hacer eso porque nuestra economía es muy débil y la inflación es muy baja. Cuando la economía comience a recuperarse, será el momento en que necesitemos deshacer esos programas. ¿Es ese? No, la economía es débil, la economía tiene problemas. Necesitamos que se recupere la economía. Vayan fijando los conceptos, ¿no? La narrativa que fue el 2008 y demás para crear dinero de la nada, influir en el mercado, elegir quién ganaba, quién perdía, quiénes se llevaban activos a precio de descuento, quiénes en definitiva triunfaban y se hacían riquezas generacionales. Acá lo tenés, mira, a Javier Milei, el hoy presidente de la Argentina, en el 2018 cuando hablaba de escuela austríaca, de economía y demás. Porque uno de los principales conceptos de la escuela austríaca de economía es justamente la idea del ciclo económico y cómo los bancos centrales desarrollan estos ciclos de boom y de bust, ¿no? De auge y caída a través de la manipulación del mercado monetario. Entonces, bueno, fíjate, Milei cuando era profesor y hablaba cosas correctas. Y básicamente, ¿qué era lo que mostraba Mises? Dice, bueno, mire, suponga que ustedes tienen un banco central que controla la tasa de interés. Y cuando controla la tasa de interés, pone la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio. ¿Sí? Para, digamos, o sea, rosquear la economía, digamos, si quiere. O sea. Estimular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a estar consumiendo acorde a esa tasa de interés, o sea, es una tasa de interés baja, por lo cual tienen incentivos a ahorrar menos, es decir, a consumir más sol. Pero al mismo tiempo, esa señal para la inversión implica que están diciendo que inviertan más y que inviertan en bienes, digamos, más alejados en los procesos productivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía transitoriamente opera por fuera de las posibilidades de producción, básicamente porque están todos transando a precios falsos. ¿Sí? Entonces ustedes generan un boom quiero decir. Ahora, de la misma manera que generaron el boom, cuando, digamos, ustedes llegan después y eso, digamos, esto de Ford, digamos, si yo hubiera dibujado mejor el triángulo, tendría que haber dibujado y que lo dibujo bien. Y obviamente acá, cada una de estas fases de producción tienen un mercado de trabajo, ¿no? Entonces,
Si ustedes se fijan, acá les dice que tendrían que tener más bienes de consumo, entonces van a tener inversión acá, pero también les dice que tienen que tener más bienes de estos, con lo cual van a tener más acá, entonces la estructura de producción queda distorsionada. Obviamente que cuando al otro periodo ustedes quieren materializar esas intenciones, la inversión, ¿qué pasa? No va a encontrar ¿qué? No va a encontrar demanda. ¿Por qué? Porque en realidad se lo consumieron antes. Ustedes deberían haber pasado consumo al futuro para poder bancar esa inversión. Entonces el sistema colapsa y vuelve acá y aparece lo que es el boost. ¿Sí? Y si ese proceso dura mucho tiempo, es muy probable que ustedes terminen dañando la estructura de producción y terminen cayendo no en la frontera acá, sino un nivel más adentro. ¿Sí? Eso es básicamente lo que era la... Bueno, ahí lo tenías a Milei explicando el ciclo de boom y bust, ¿no? Yo les hice acá con inteligencia artificial, la verdad que lo conté en Twitter, me impactó realmente lo bien que salió una presentación, pero se los traigo acá en una forma gráfica, para que entiendan esto, para fijar la idea. El gran saqueo le puse a la presentación. Del patrón oro a la CBDC, un recorrido por la historia oculta del poder financiero y su influencia en el orden mundial. Recién lo veíamos a Milei. Hoy Milei, que es un político, manipula los tipos de interés, genera ciclos económicos y en última instancia está haciendo funcionar a los intereses bancarios. En una economía totalmente titularizada, digitalizada, financiera, lejos de la economía real. Entonces, la teoría austríaca sostiene que la manipulación del precio del dinero distorsiona la información que transmiten los mercados, generando ciclos de auge y caída en la economía. Los bancos centrales, al monopolizar la emisión monetaria, amplifican estos ciclos y facilitan el control económico y político a gran escala, ¿no? Ahí está. Entonces, todo tenemos que remontarnos a esta era moderna, digamos, a la creación de la Reserva Federal. El monstruo de la isla de Jekyll, como el libro de J. Edward Griffin. Representantes de las casas bancarias más poderosas del mundo en esos momentos, los Morgan, los Rockefeller y los Rothschild, se reunieron en secreto para diseñar el sistema que se convertiría en la Reserva Federal. También hubo otros participantes, los Habsburg y demás. Pero antes de eso, los pánicos financieros recurrentes, especialmente el de 1907, que sale JP Morgan a rescatar al sistema financiero, proporcionaron el pretexto para establecer un prestamista de última instancia que estabilizara los mercados, cuando en realidad lo que estaban haciendo era el cártel bancario estaba creando un monopolio. El proyecto de ley de la Fed fue aprobado, a medianoche entre tránsfugas y ladrones, cuando muchos de los legisladores estaban de vacaciones navideñas, creando entonces el sistema de Reserva Federal con bancos regionales con accionistas privados. El resultado de la creación de la Fed fue la pérdida del 96% del valor adquisitivo del dólar desde 1913, junto con ciclos económicos cada vez más severos. Y acompañado de la era de los bancos centrales, tenemos la era de las guerras mundiales, lo que define al siglo XX, donde los bancos centrales jugaron un papel crucial como financiadores de los esfuerzos bélicos de ambos lados del tablero, generando una y otra vez la repetición de estos ciclos en loop. Fíjate, en la Primera Guerra Mundial, la Reserva Federal fue fundamental para financiar la entrada de Estados Unidos a la guerra, mediante la compra de bonos del gobierno y también la imposición del impuesto a la renta. Todo esto se hizo bajo la presidencia de Woodrow Wilson, un tipo que tenía un controlador, el coronel Edward Mandell House, quien actuaba abiertamente para los intereses de Londres en los Estados Unidos. El 70% del costo de la guerra, el costo bélico, fue financiado por la Reserva Federal a través de la emisión de dinero, como decía Bernanke, ¿no? Apretamos un botón y lo hacemos. En ese momento iban a la imprenta. Ahora, la expansión crediticia de los años 20 fue seguida por una contracción monetaria que, según la escuela austríaca, causó el colapso del 29. La Gran Depresión, donde hubo una contracción de la oferta monetaria de un 33%.
10%. Para la Segunda Guerra Mundial, la Fed estableció un control directo sobre la curva de rendimientos de los bonos, manteniendo artificialmente bajas las tasas de interés para facilitar la emisión masiva de deuda pública. En ese momento, fíjense, ahí lo destaco, la relación, el ratio entre deuda y PBI de los Estados Unidos estaba en el 110%. Hoy en día estamos más o menos en el mismo orden. Estamos entre un 118% a un 130%, dependiendo quién hace el cálculo. Quien más y mejor estudió el tema de la transferencia y el flujo de capitales, de tecnología de capitales, fue Anthony Sutton, a quien hemos nombrado muchas veces, quien mostró con las pruebas directas cómo entidades como la Standard Oil, el Chase Manhattan Bank, fueron moviendo combustible, moviendo dinero de un lado al otro. Inclusive como JP Morgan, en el caso del Tratado de Versalles y demás, junto al Banco de Pagos Internacionales, creado en función de los pagos de las retribuciones por la Primera Guerra Mundial, los pagos alemanes, hoy es, digamos, Vox Populi, ¿no? Es aceptado globalmente que son los responsables de llevar el camino hacia la Segunda Guerra Mundial, junto al proteccionismo, una era de contracción monetaria unida a una era de proteccionismo comercial. ¿Cómo terminó esto? En Bretton Woods, donde delegados de 44 países, evidentemente no era lo mismo el peso de un país con el otro, aceptaron establecer al dólar como moneda de reserva, respaldado por el oro, ¿no? Cotizado $35 por onza. También se creó el conjunto, ¿no? El satélite de instituciones de las Naciones Unidas, el FMI, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, de aduanas y demás, todo un sistema, un satélite, la UNESCO, para ir estableciendo el verdadero objetivo que tenía esta gente, los oligarcas financieros, el establecimiento de un sistema de control de centralización de las finanzas mundial, global. Cecil Rhodes y Milner, todos los que lo seguían con el grupo de los elegidos y demás, lo veían quizás como un tema más político, ¿no? El Parlamento Mundial, la Commonwealth global. Pero el dinero Rothschild, que era el que estaba detrás, lo veía evidentemente como algo más financiero, económico. Todo este sistema se cae en 1971, con la suspensión de Nixon de la convertibilidad del dólar en oro. Lo que da pie a la era que estamos viviendo de moneda fiat creada en base a la nada, simplemente a la fe o la confianza del ciudadano en la respectiva moneda. Desde la perspectiva austríaca de economía, ¿no? La eliminación de la convertibilidad en oro eliminó la última restricción para la creación monetaria, amplificando entonces los ciclos económicos, facilitando la financiación de déficits a través de la inflación monetaria en lugar de impuestos directos. Carroll Quigley decía: el poder para crear dinero es un poder enorme, demasiado grande para dejarlo en manos de los banqueros, el autor de Tragedia y Esperanza. Por supuesto, y acá muy bien ilustrado, ¿no? Con el pulpo, la oligarquía financiera, dice: el sistema ancló al mundo al dólar, obligando a los países a acumular reservas en esta moneda, lo que llevó a que los bancos de Wall Street expandieran su influencia global al financiar el comercio en dólares. La Fed se convirtió de facto en el Banco Central Mundial, influyendo entonces en las condiciones financieras monetarias globales. El punto que hay que agregar acá, que lo hemos tratado, es esa red de la City de Londres, la red offshore, de creación, el sistema denominado eurodólares, de creación de dólares fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, donde ejercen el control total, ¿no?, sobre ello. Esa ha sido una jugada realmente fenomenal para asegurarse el control y que el costo siempre lo pague otro. Entonces, desengancharse del oro en 1971 causó inflación descontrolada, luego recesiones que llevaron a una desregulación financiera que permitió que Wall Street, en particular, tomara mayor riesgo y más financiamiento. Ahí, fíjate, que es lo que para mí es el problema hoy, el mercado de derivados, el contrato de futuros, se incrementó en más de 1000 veces en 2 décadas. También me voy a sacar para que me vean, fíjense, la deuda pública estadounidense, 35% en 1970, 40% en 1980, 56% en 1990, en el 2061, hoy 2025, 130%. Mientras tanto, gracias al efecto Cantillon, quien está más cerca de la emisión de ese dinero, se ha beneficiado fenomenalmente.
Ahí vemos en pantalla el gráfico del Nasdaq, ¿no? Las empresas tecnológicas. Fíjate, la burbuja de las .com, alentada ¿por qué? Por justamente la expansión monetaria de la Fed. Crédito barato, el ciclo de boom y bust que refiere la Escuela Austríaca de Economía. Elegí para ilustrar esta diapositiva esta frase, ¿no? Lo que llamamos capitalismo de libre mercado, el común de la gente, sin entender realmente lo que pasa, es en realidad un sistema intervenido donde el Banco Central manipula los tipos de interés y distorsiona la información que estos transmiten a los inversores, creando así a dedo quiénes ganan y quiénes pierden. Entonces, la desregulación acompañada de la baja de tasas de Alan Greenspan inflaron la burbuja tecnológica. Hoy tenemos la burbuja de las tecnológicas nuevamente con el boom de la inteligencia artificial. Eso combinado a expectativas irracionales en el mercado sobre el boom de Internet, hoy podemos trasladarlo, como dije, a la inteligencia artificial, capital de riesgo fácil, abundante, tipos de interés muy bajos y todo mucho, el último sprint final de expansión, impulsados por la crisis asiática del 97, que acá en la Argentina pegó en forma particular. Ahora, el ciclo de expansión se rompe, más de 1000 empresas tecnológicas quiebran, lleva toda una recesión, se perdieron billones de dólares en el valor bursátil, el Nasdaq se desplomó, 78% cayó desde el máximo, y todo eso lleva a una recesión económica en los Estados Unidos. ¿Cómo responde la Fed en ese momento? Bajando los tipos aún más, lo que prepara el terreno para la próxima crisis, la crisis inmobiliaria. En 2008 tenemos el colapso del sistema financiero y la respuesta coordinada de la banca central, porque siempre los bancos centrales actúan en forma coordinada. Entonces, la narrativa, ¿cuál era? Bueno, mirá, gente muy arriesgada porque el crédito era muy barato, le dieron préstamos, hipotecas a gente que no tenía los ninjas, no tenían empleo, no tenían ingresos, no tenían nada. Pero hubo una narrativa que después empezó a surgir y tiene que ver con lo que vamos a ver en este video desarrollándolo, que fue los Credit Default Swaps, el mercado de derivados. De golpe nos enteramos que, mirá, no es solo que le dieron hipotecas a gente que no la podía pagar, sino que además esas hipotecas las metieron en títulos y las fueron timbeando una y otra más, en una forma completamente irresponsable. Entonces tenés después un estallido, un colapso sistémico, Lehman Brothers, el símbolo realmente de este colapso, y la respuesta de la Reserva Federal, que hace expansión de emisión de dinero, ¿no? A través de ahora un nombre sofisticado, la expansión cuantitativa. Michael Burry, ¿no? El inversor que se hizo famoso inclusive por la película de Big Short y demás, que decía: hemos colocado demasiada deuda en un sistema con demasiado apalancamiento, donde quienes tomaban las decisiones no sufren las consecuencias de sus errores. Porque una y otra vez la deuda privada se termina trasladando al sector público, lo paga el contribuyente. Ahora, fíjate el gráfico de abajo, mirá, las grandes víctimas, ¿no? de la quiebra, Lehman Brothers, 600.000 millones de dólares en activos. Pero fíjate, Bear Stearns fue vendido a JP Morgan por $2 la acción, cuando la acción cotizaba antes a $170 la acción. Merrill Lynch, adquirido por el Bank of America, también pérdidas de 51.000 millones de dólares. Lo que habla a las claras de quiénes son los que ganan en este tema, ¿no? Crisis de 2020, la crisis de el bicho, digamos, que en 2019 hubo un colapso en el mercado repo. Retengan varias de las cosas que estoy diciendo porque van a ver cómo está pasando lo mismo ahora. Colapso en el mercado de préstamos interbancarios. La Fed se ve obligada a intervenir, año 19. Al poco tiempo, BlackRock presenta el plan Going Direct, ir directo, que la Reserva Federal tenía que encontrar nuevas formas de que el dinero mayorista de Reserva Federal no quedara en el circuito mayorista, sino que fuera al bolsillo del público, al bolsillo minorista. Entonces nuevamente tenés lo mismo, tras un ciclo de expansión se desploman los mercados, la Fed sale a expandir en forma récord, tenés la inflación luego de consecuencia de esto más alta de los últimos 40 años y un nivel de deuda histórico.
histórico, ¿no? Todo lleva a justificar medidas extraordinarias de la Reserva Federal. Y lo que estamos viendo, un aceleracionismo monetario, titulé, porque cada vez más las crisis pasan más rápido, son más violentas y necesitan una respuesta aún peor. Todo ese endeudamiento barato, ¿no? Inclusive distintas medidas que forzaron a varios actores del sector privado a adquirir bonos de deuda estadounidense, en particular bonos del Tesoro, bueno, tuvo su primer coletazo en 2023 con la quiebra de Silicon Valley Bank, que si les pido que recuerden, Peter Thiel fue quien empezó con la corrida bancaria levantando el teléfono y haciendo algunas aseveraciones respecto al estado contable de Silicon Valley Bank. Hoy con el diario del lunes lo tenemos a Peter Thiel en un rol de demasiada influencia en la administración Trump, al igual que todo Silicon Valley. ¿Cuál fue la respuesta institucional? Bueno, el financiamiento bancario de emergencia, un rescate con todas las reglas, creado por la FEDIC para rescatar cuando quisieran los bancos, los bonos que tenían a pérdida, ¿no? Básicamente rompiendo completamente las reglas del mercado. O sea, compraste un bono que está a pérdida, bueno, vení que te rescatamos la pérdida. Una cosa realmente de locos. Después hay algunos que dicen vivimos en un libre mercado. No, absolutamente no. No es así. Vivimos en un sistema controlado por los bancos centrales. Y a su vez los bancos centrales tienen una notoria, ¿no? Inclusive orígenes en los grandes bancos comerciales globales. Inclusive, al igual que el 2008, se flexibilizaron las normas contables para que los bancos no tengan que reflejar exactamente su estado contable. ¿Y cuál es el final de todo esto? Los aranceles de Trump, que generan crisis en los mercados y crisis de liquidaciones. Y ahora vamos a ver cómo justifican la nueva intervención de la Reserva Federal. Todo que va a derivar en que en el sistema no hay suficiente liquidez y no hay suficiente control sobre los activos financieros. Entonces las CBDC, la digitalización total, la tokenización, es el final de juego, que va a dar centralización bancaria, consolidación total del poder financiero, la tokenización, como dijimos, como parte clave para aportar liquidez y control sobre toda la propiedad, no solamente sobre lo que usamos como dinero, sino control sobre el dónde está la propiedad, quién la mueve, quién la compra, quién la vende y demás. Para ello la digitalización completa, ¿no? Con la eliminación total del efectivo, y los activos físicos y los títulos de propiedad físicos a la larga van a tender a eso, lo que redunda en un control total. Desde una perspectiva austríaca, fíjate, las monedas digitales de Banco Central representan la evolución final del dinero fiduciario hacia una forma completamente digital, programable, centralizada de moneda. La culminación sobre el control del dinero. Y yo agregaba también unos puntos que, fíjate, desde el punto de vista de las oligarquías financieras, con este sistema se soluciona la escasez natural que debe caracterizar al dinero sólido, con respaldo, escasez, eliminan la capacidad del mercado para determinar el precio real del dinero, la posibilidad de que se pueda hacer un cálculo económico sin distorsiones en las señales y por último la libertad monetaria y la asociación voluntaria de las personas. Dan control total. Entonces, Carol Quigley, muchas veces nombré esta cita: los poderes del capitalismo financiero tienen otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto, escribía Carol Quigley en Tragedia y Esperanza. Y el pináculo de ese sistema era el Banco de Pagos Internacionales. Entonces podemos decir que desde la creación de la Reserva Federal en particular, cada crisis ha seguido un patrón predecible de manipulación monetaria y ciclos económicos artificiales. La batalla final no es entre capitalismo y socialismo, sino entre centralización y descentralización, entre el control por parte de unos pocos y la libertad de elección de muchos. Ahora, con esta presentación en mente, fíjense lo que decía Milton Friedman en el año 2006. Decía: los bancos centrales son buenos en relaciones públicas. Los bancos centrales contratan,
mucha gente y a una gran porción de los economistas para que haya un sesgo para contar el caso, la historia más favorable justamente para los bancos centrales. Lo que en un momento histórico, y como vimos en este breve repaso que hice, fueron los aranceles, el proteccionismo, fue, no sé, inclusive hasta a veces echarle la culpa a los bancos, ¿no? La avaricia de los banqueros exponiéndose a un doble juego totalmente demagógico, las guerras mundiales, los malvados capitalistas, empresarios y demás, siempre una y otra vez la narrativa está en función de los que manejan verdaderamente el juego, los bancos centrales. Fíjate, Fink dice que Estados Unidos está muy cerca de una recesión y podría estar ya en una. Acá decía en CNBC. Los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial eran un estabilizador global. Somos el desestabilizador global. Correcto. Y eso es algo muy, sabes, eso es muy difícil de decir porque me enorgullezco de ser aportar el liderazgo, aportar las conversaciones, celebrar. Sí, creo que probablemente estamos empezando. Si no estamos en una recesión. Sí, creo que el mercado todavía está anticipando, subestimando qué tan alta puede llegar la inflación. Si consideras todos los aranceles, trade, si consideras todos estos otros problemas, va a ser bastante acumulativo. Quiero decir, leí en un informe que si solo tomas los aranceles y el costo de la construcción de viviendas, el precio de una vivienda nueva promedio podría subir hasta un 26%. Ya tenemos un problema de asequibilidad de vivienda. Nada de esto me suena bien, Larry. Quiero decir, y todo es autoinfligido, por cierto. Nada de esto tenía que suceder. No es una pandemia. Esto no es una crisis financiera. Esto es algo que hemos creado. Pero a corto plazo, estoy petrificado con algunos de estos problemas. Sí, pero está bien. Dejemos ser Estar petrificado. Los Estados No, quiero que estos clips que en particular que les estoy mostrando, que lo tomen en contexto de la narrativa también. No solo si está correcto o incorrecto lo que dice, sino también la narrativa, la funcionalidad respecto a la intervención de los bancos centrales, respecto a los intereses que tiene BlackRock en particular en el mercado financiero. Axios publica: los inversores globales no confían en los Estados Unidos. La curiosa forma en la que los mercados de bonos y divisas han interactuado es lo que genera más alarma sobre la trayectoria de la confianza global en el orden financiero centrado en Estados Unidos que ha prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial. Dice: el liderazgo errático, los déficits fiscales crecientes y la rápida erosión de lazos diplomáticos está haciendo que los inversores globales desconfíen de estar expuestos a la deuda de los Estados Unidos. El mercado, dicen desde el Deutsche Bank, está reevaluando el atractivo estructural del dólar como moneda de reserva mundial y se está experimentando un proceso de rápida desdolarización. Ahora, fíjate Milton Friedman lo que decía respecto al déficit de la balanza comercial. En primer lugar, el déficit comercial no es un déficit en otro sentido, es un superávit de capital. Miras el llamado déficit comercial y en los libros Estados Unidos es un prestatario. Debemos dinero al resto del mundo, pero eso es porque los libros se llevan de una manera engañosa. Si miras no al capital, no al balance, sino a la cuenta de ingresos. Preguntar, ¿cuántos ingresos estamos teniendo de activos en el extranjero, que son propiedad del extranjero, de activos que poseemos en el extranjero? Eso es cierto. ¿Y cuánto tenemos que pagar a las personas que poseen activos aquí? Resulta que la salida de fondos de hacia extranjeros es exactamente igual, exactamente, aproximadamente igual a la entrada. Aunque en los libros el valor de nuestros activos, de los activos que poseemos en el extranjero, es menor que el valor de los activos que ellos poseen aquí en los libros. Rinde un ingreso tan alto. En primer lugar, el déficit comercial. ¿No? Ahí lo escuchás a Friedman. Entonces, insisto, la narrativa, porque están buscando un resultado. Y fíjate varias de las cosas que pasaron antes del día de la liberación, el día de los aranceles, que me empezaron a llamar la atención y por eso empecé a investigar por este ángulo, ¿no? Porque hay una línea, se pierde la erosión del dólar como moneda de reserva y demás, la confianza en el sistema de Bretton Woods, donde se fija el dólar, ¿no? La respuesta a eso ya la crearon en la década del 70, que son los derechos especiales de giro. Crear una moneda líquida, global, neutra a política. Los derechos especiales de giro no han cumplido su rol, pero
Pero bueno, la semilla está puesta. La otra narrativa es, estamos entrando en una recesión. El endeudamiento es brutal, los aranceles van a aumentar los precios de los bienes, lo que va a causar inflación. Y las dos se unen en un punto, son autoinfligidas y encima reforzadas por la mala diplomacia que se está haciendo. Pero ahora vamos a ver que hay otra narrativa, y como ven acá en pantalla, movimientos subterráneos que no son tan revelados en los medios. Los acuerdos de recompra urgente a un día en el mercado repo cuestan 0. Los repos son la forma en que la Reserva Federal inyecta liquidez al sistema financiero durante una crisis financiera. No estamos viendo eso. La Reserva Federal no está inyectando dinero, lo está retirando. Y decía acá Finanslot en Twitter el 4 de abril, este crash está siendo orquestado por el cártel bancario y los fondos de cobertura, fondos, instituciones financieras no bancarias. Entonces, en el mercado repo no había liquidez. Recordemos que tanto el endeudamiento, el apalancamiento, que no hay suficiente liquidez para cubrir. Esa es la naturaleza del sistema basado en deuda. Acá un usuario en Twitter publicaba, los bancos están pagando más por pedir prestado que el rendimiento de los bonos de Estados Unidos. Estamos ante graves problemas de liquidez en el sistema repo. Muchos miran a la Fed pidiendo apoyo. ¿Qué puede hacer? ¿Un nuevo programa? Como el que vimos antes para ayudar a los depósitos bancarios. Ya empieza a aparecer. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, escribe Bloomberg, registran el mayor salto semanal desde el 2001 a medida que el efectivo huye. La liquidez se va del sistema. Y dice, el caos llevó un coro de llamados en Wall Street para que la Reserva Federal interviniera. Desde el Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y demás, pidiendo a la Fed que salte a la cancha. Claro, recordemos que la Fed es un sistema, no es un banco per se como el Banco Central de la Argentina o lo que sea. Es un sistema compuesto por estos mismos muchachos. Estos mismos muchachos que no solo son los que están al lado de la emisión de dinero, el efecto Cantillon, sino que además son los que tienen la información de todo lo que ocurre en los mercados. Entonces, la revista The Economist publica esta semana. Se supone que el dólar es una fuente de seguridad. Sin embargo, últimamente ha sido motivo de temor. Donald Trump ha sustituido las suposiciones férreas sobre la moneda estadounidense por dudas que revuelven el estómago. Mirá, ya hacen una versión del grito, ¿no?, de Munch, cómo una crisis del dólar se puede desarrollar. Insisto, véanlo desde el punto de vista de la narrativa. Acá está el artículo, ¿no?, de The Economist. Una huida del dólar podría destrozar las finanzas de los Estados Unidos. El dominio de la moneda permite deudas y déficit muy altos, lo que significa que una caída podría significar un desastre. Y ese dominio, ese privilegio exorbitante, como se denomina en los círculos económicos, es el que justamente tiene por la naturaleza de ser elegido el dólar como moneda de reserva internacional. Un problema que el propio FMI e instituciones globalistas, think tanks vinculados a Wall Street y a Londres, habían proclamado, denominado como el dilema de Triffin, a partir de la hipótesis presentada por Robert Triffin, donde decían no hay forma de resolver esto. Y en particular después de Nixon, estas instituciones think tanks que emergen casualmente en esa época, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, la Comisión Trilateral, surgen en respuesta a esto, hacia la creación de un nuevo orden económico global. ¿Se acuerdan hace 2 años la conferencia sobre la nueva arquitectura del sistema internacional que la lideró Emmanuel Macron, que mostramos cómo economistas del Council on Foreign Relations iban a plantear hacia los nuevos bonos denominados en derechos especiales de giro del FMI y demás, para crear una alternativa al dólar? Bueno, acá lo estás viendo en forma realmente cómo se estaba desarrollando. Ray Dalio, también la maquinaria de crear percepción en el público en Meet the Press. Fíjate lo que decía. Creo que en este momento estamos en un punto de decisión y muy cerca de una recesión. Y me preocupa que haya algo peor que una recesión si esto no se maneja bien. Una recesión son 2 trimestres negativos del PIB, y si llegamos a eso, siempre tenemos que lidiar con esas cosas. Tenemos algo que es mucho más serio. Tenemos un colapso del sistema monetario, desarrollado por Duverse. Y cuando hablamos del dólar y de los aranceles, eso está presente. Estamos viviendo cambios profundos en nuestro orden interno, en cómo se está
manejando, y estamos viendo cambios profundos en el orden mundial. Esos momentos son muy similares a los de los años 30. He estudiado historia, y esto se repite una y otra vez. Entonces, si hablamos de tarifas, si hablamos de deuda, si hablamos del poder creciente que desafía al poder establecido, si consideramos esos factores y miramos los cambios en los órdenes, los sistemas, son muy disruptivos. La manera en que se maneje eso podría generar algo mucho peor que una recesión. ¿No? Ahí lo tenés a Dalio influyendo en los medios de comunicación, en la opinión pública. Ahora, resulta que la narrativa es, escúchame, los aranceles de Trump, la guerra comercial, China está soltando, vendiendo bonos y esto hace un colapso en el mercado de bonos, que es lo que en última instancia obliga al presidente a poner la pausa y demás para evitar justamente ese colapso en el mercado de deuda. Nosotros dijimos acá, que hay dos versiones más, que es que en realidad no es China el que está vendiendo, sino que es Japón, el mayor tenedor de deuda extranjero de los Estados Unidos, y se agregaba otra versión más. Los fondos de inversión están vendiendo. Y esta semana se, reveló la verdad del asunto. Burchard publica en Twitter: los extranjeros no son los que han vendido los bonos del Tesoro estadounidense. Han sido los propios inversores estadounidenses los que están vendiendo. El economista también, respecto a lo mismo: el asesino no fue China. Pekín tiene buenos motivos para no volar por los aires el mercado de deuda estadounidense. Donde releva que Bloomberg no tardaba en informar de que el grueso de las ventas correspondían a fondos de cobertura americanos, estadounidenses, altamente apalancados, prestos para deshacerse posiciones. El conocido como basis trade, trade base, que ahora vamos a ver qué es. Básicamente son negociaciones en el mercado de derivados. Y muestran esto, fíjate este gráfico de Bloomberg. La liquidación masiva de bonos del Tesoro fue en el horario de negociación de los Estados Unidos. No fue en Londres, no fue en Asia, no fue en la preapertura de Asia, sino que fue en la sesión de Nueva York. Nueva York, donde está la Fed, que lidera a la Fed, ¿no? La sucursal de Nueva York. Entonces, el Financial Times publica: los fondos de deuda riesgosa de Estados Unidos se ven golpeados por salidas históricas, mientras los aranceles de Donald Trump sacuden a los mercados. Ya digamos, cuando empezaba a salir por todos lados, los que liquidaron no son los chinos, son los nuestros, empieza a surgir la narrativa. Los inversores se alejan de bonos basura y préstamos apalancados. Préstamos en el mercado de derivados apalancados. Bob Michel, el director global de renta fija de bonos de JP Morgan Chase, sale a declarar en Bloomberg que nunca había visto un desapalancamiento total de posiciones como la que se estaba ejerciendo. Acá lo tienen doblado al español. ¿Estás empezando a ver a la gente distanciarse de los activos en dólares? Creo que esa es una gran pregunta. Desde nuestra perspectiva, estamos viendo un completo desapalancamiento de posiciones y eso es lo que lo ha estado impulsando. Así que ya sea por operaciones de diferencial de swaps, ya sea por la base del Tesoro, ya sea por inversionistas que vendieron a Alemania y compraron en Estados Unidos, todas esas cosas han comenzado a deshacerse y ha puesto un montón de presión a la baja sobre los precios de los bonos del Tesoro. ¿No? Posiciones que se están desapalancando, es decir, deuda tomada que no se podía pagar, se están cerrando los contratos porque no se pueden cumplir. Problemas de liquidez en el mercado repo que ahí vimos. La Reserva Federal de golpe dejó de aportar al mercado. Qué timing, ¿no? Qué interesante. Justo retirándose para cuando se venía la información política. Sabían en qué momento apretar el botón directamente. Escuchemos. Dos cosas sucedieron al final de la última semana que me hacen sentir mucho más positivo. Esta semana, que entrando en la semana pasada, la primera es que Susan Collins salió y rompió con el control de la Fed de lo único que estamos observando es la inflación y habló sobre estaremos preparados, estamos observando el mercado, si necesitamos intervenir, intervendremos. De la Fed salieron a contestar: si necesitamos intervenir, intervendremos, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es tan peligroso el comercio base en este momento? Publica Fortune. Bueno, con, una explicación muy breve de lo que es el mercado de base, ahora la vamos a ver, pero me resultó muy interesante una frase que tiene, es que en el 2008
nadie sabía qué eran los Credit Default Swaps. Después nos enteramos que en realidad era lo que conté antes, que estaban metiendo en bolsas un montón de bonos basura, de hipotecas basura, y lo estaban comercializando con otra calificación y demás, pero algo que nadie sabía lo que era. Y dice, nadie sabe lo que es el comercio base, y acordate porque va a ser como los Credit Default Swaps. Después, en un tiempo, todo el mundo va a saber lo que es el comercio base. Cathie Wood, de ARK Invest, una mujer que suele salir acá en los medios, ¿no?, haciendo propaganda, cuando hay un problema de liquidez de esta escala, potencialmente de problemas sistémicos, y dice, esta crisis está exigiendo el apoyo serio de la Fed. Nick Lawson, de Ocean Wall, le dijo a Financial Times, a medida que las cosas se intensifican, los fondos de cobertura se ven obligados a vender todo lo que puedan, porque no pueden cubrir la deuda que han tomado en el mercado de derivados. Incluso tienen que vender buenos activos, solo para mantenerse a flote. Si la Reserva Federal no interviene pronto, esto podría convertirse en una crisis en toda regla. Es así de grave, potencialmente peor que en 2008. Y sí, ¿por qué es peor que 2008? Porque han aumentado en lugar de solucionado todos los problemas estructurales que había en 2008. Yo les hice acá otra presentación también, análisis del mercado, en un contexto de volatilidad y mucha incertidumbre, ¿no? Se da esta venta disparada en el mercado de bonos. Los rendimientos de los bonos suben en forma abrupta, eso es porque caen los precios de los bonos y es porque alguien los está vendiendo en forma masiva. Y ahí están las operaciones del basis trade, la negociación base. Es una estrategia de arbitraje donde se aprovechan las diferencias de precio entre los bonos y el mercado de futuros de dichos bonos. Los inversores buscan ganancias mínimas, ¿no?, a través del apalancamiento que usan para amplificar las ganancias sobre unas operaciones en circunstancias normales de riesgo muy, pero muy bajo. Ahora, si tenés un cisne negro como Donald Trump con una política desquiciada, bueno, imagínense, la volatilidad aumenta, el riesgo aumenta. Entonces, ¿cómo funciona? La operación base aprovecha entonces la diferencia de precio entre bonos del tesoro en efectivo y los futuros de ese tesoro. Los bonos de cobertura compran bonos baratos y lo venden caro en el mercado de futuros, esperando que a la larga, cuando se acerca la expiración, el vencimiento de ese bono, se igualen los precios. Y los fondos financian esta compra de bonos, la apalancan para obtener mayor rentabilidad. ¿Con qué? Con los préstamos repo en el mercado repo bancario. Todo con un apalancamiento de hasta 100 veces. Todo creado con dinero de la nada, dinero inventado que no existe. Financial Times ya va preparando esa narrativa. Sepan lo que es el comercio base, la negociación base, el basis trade, porque es el nuevo término que va a estar de moda dentro de unos meses. El comercio base vuelve a asomar la cabeza, dice el Financial Times. Y pone un ejemplo, fíjate. Digamos que depositas $10 millones en bonos del tesoro y vendes el mismo valor a futuro. Puedes utilizar esos propios bonos como garantía, por ejemplo, $9.9 millones en préstamos a corto plazo en el mercado repo. Y luego compras otros $9.9 millones en bonos del tesoro, vendiendo esa cantidad equivalente de futuros del tesoro, repitiendo el proceso una y otra vez. Así, donde se deducen los analistas que hasta se llega a repetir hasta 100 veces la movida, la jugada. En otras palabras, solo $10 millones de capital pueden estar respaldando $1.000 millones en compras de bonos del tesoro. Como pueden ver, una total estafa realmente. Ahora, cuando las papas aprietan y hay un cimbronazo justamente en los bonos, tienen que salir a respaldar esa posición. ¿Y cómo lo hacen para respaldar? Salen a liquidar lo que tienen realmente, los bonos que tienen en forma real estos fondos de cobertura. Y cuando salen a vender a la desesperada, rompiendo los precios para abajo, alguien está comprando del otro lado. Recuerden el pánico de Wall Street de 1907. Hay dos cosas que se están mezclando, porque también la narrativa es: necesitamos, ¿no?, entre comillas, necesitamos estas operaciones porque generan una demanda por los bonos del tesoro.
Y acá dice el artículo, fíjate, ¿por qué esto es un problema? Porque el comercio basado en futuros, al contado, es una fuente potencial de inestabilidad. Sí, ya lo sabemos, lo vimos en el 2008. Pero no lo arreglaron, lo empeoraron. En caso de una perturbación exógena, como Donald Trump, haciendo, te pongo 200% de aranceles y esto y lo otro, las posiciones largas, altamente apalancadas en valores del tesoro al contado, por parte de los fondos de cobertura, corren el riesgo de deshacerse rápidamente. Y si no los venden, quiebran todos. Tal reversión tendría que ser absorbida a corto plazo por un corredor de bolsa que a su vez está limitado por el capital. Esto podría conducir a una interrupción significativa en las funciones del mercado, de las empresas de corretaje, los brokers, como el suministro de liquidez al mercado secundario de bonos del tesoro y la intermediación en el mercado de préstamos y préstamos de repos. Es decir, crear una carrera, como dice acá, carrera contra el efectivo por parte de los bancos centrales, los fondos de bonos, es decir, todo el sistema, terminando en una crisis financiera catastrófica. Muchos reguladores y responsables de la política monetaria han estado preocupados por el comercio basado en el tesoro, sobre todo porque las acciones de la Fed constituyeron un rescate de facto de la estrategia. El hecho de que el comercio de base, o sea, también la Fed forzando que se compren esos bonos, ¿no? Y por el otro lado, rescatando, como dije antes, la crisis de Silicon Valley Bank, los bonos en pérdida. El hecho de que el comercio de base haya crecido desde entonces hasta ser mucho mayor de lo que era antes de marzo de 2020, ha aumentado comprensiblemente las preocupaciones aún más. Y dice, desafortunadamente hacer algo contundente al respecto es difícil, precisamente porque el comercio de base se ha convertido en un pilar importante de apoyo para el mercado del tesoro, en un momento en el que los costos de endeudamiento del gobierno ya se han disparado. Como pueden ver, están preparando la narrativa para justificar la intervención en el mercado por parte de la Fed, como algo de vida o muerte. JP Morgan Chase, el Standard & Poor's 500, se podría desplomar otro 26% hasta los 4.000 puntos en el peor escenario, advierte JP Morgan Chase, publicado el 7 de abril de 2025. ¿Y se acuerdan que yo les mostré acá los gráficos míos? Esperen otra caída del 20 y pico %. Es que es muy probable que pase. Es muy probable que lo induzcan a que pase para generar la respuesta que están esperando, ¿no? La solución que quieren implementar en la crisis. Diamond ve un alboroto en el mercado de tesoro donde interviene la Fed. Nuevamente Diamond le atribuye todos estos problemas a la excesiva regla y regulación de la Fed. Dice, cuando llegue el momento la Fed intervendrá, pero no hasta que se comience a entrar en modo pánico. Uno de los cambios especulados que reguladores bajo Trump podrían llevar a cabo es eximir a los bonos del tesoro del ratio de apalancamiento suplementario de los bancos estadounidenses, lo que permite a las empresas comprar más deuda sin que ello afecte a sus ratios de capital clave. Básicamente dando vía libre, hagamos, ¿no?, como hicimos con Silicon Valley Bank, hagamos a nivel general la vista gorda ante los balances bancarios a cambio de que compres cantidades masivas de deuda del tesoro estadounidense. Por su parte, Jerome Powell, que también hemos visto el plan de crear una suerte de presidente de la Reserva Federal en las sombras. Que entiendan, a Powell ¿qué le importa? Powell termina su mandato y se va a su casa, se va al G30, al think tank de los banqueros centrales, o se va a trabajar a JP Morgan Chase o lo que sea. ¿Qué le importa que haya un presidente en la sombra? ¿Qué le importa que la Fed se fusione con el Tesoro, como pregona BlackRock y demás? Pero también sale a alimentar la narrativa. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que los aranceles pueden tener un impacto mayor y más persistente en la inflación de lo que se esperaba. Ahora, la semana pasada mostramos este clip muy breve, Milton Friedman, donde explicaba el tema de la inflación y los aranceles. Escucha. Pero se reduce a lo mismo. La inflación se genera en Washington, porque solo Washington puede crear dinero. Y cualquier otra atribución a otros grupos de la inflación es incorrecta. Los consumidores no la producen. Los productores no la producen. Los sindicatos no la producen. Los jeques extranjeros no la producen. Las importaciones de petróleo no la producen. Lo que la produce es demasiado gasto gubernamental y demasiada creación de dinero por parte del gobierno y nada más. Sí, señor. Pero se reduce a lo mismo, ¿no? Un gasto que, como hoy vimos en el video anterior, ciertamente está aumentando
Y, a ver, tengo que decir, Friedman ahí dice Washington, en Nueva York, Friedman, en Wall Street, dale. La portada de Economist de esta semana, la era del caos. A ver, un caos planificado. Fíjense todas las evidencias que les estoy mostrando. Ahora, me quiero detener un segundo antes de continuar con la línea del video. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, que suena para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, dijo que no hubo tráfico de información privilegiada en la Casa Blanca. Sin embargo, acá hay algunos trades y bastante inusuales que casi coinciden perfectamente con la noticia, ¿no? Con los gráficos donde se aumentaron las operaciones. Por ejemplo, se ha señalado bastante a Marjorie Taylor Greene por las compras que hizo en el mercado justo cuando se anuncia la pausa, o inclusive esta nota que mostré en el video anterior, la pausa arancelaria enriqueció aún más a los empresarios de Silicon Valley. Musk, Bezos, Zuckerberg ganaron cantidades cuantiosas de dinero. Esto, por supuesto, no es algo propio del Partido Republicano o de la administración Trump. El caso de Nancy Pelosi, por ejemplo, del Partido Demócrata, es casi un meme ya por el acceso a información privilegiada. Algunos le decían, le damos el premio a la trader de la historia, ¿no? La mejor trader de toda la historia. Fíjate, acá en Argentina se iba a anunciar el levantamiento parcial del cepo con algunas aclaraciones. Sin embargo, ese mismo día el Banco Central salió a intervenir quemando $400 millones, intervenir el tipo de cambio. ¿Por qué lo ibas a hacer si dentro de unas horas ibas a anunciar la salida del cepo? Y asimismo el presidente Milei comentó en una entrevista que le habían hecho que su hermana y el ministro de Economía, Luis Caputo, sabían la decisión política que se iba a tomar. Gente con información privilegiada. El Wall Street Journal, entonces, lo que significa la debilidad del dólar para la economía mundial. Dice, aumentará la presión sobre los bancos centrales para que salgan a reducir la tasa de interés de vuelta nuevamente, arrancando con la solución, ¿no? Entonces ven cómo se repite una y otra vez la misma jugada, una y otra vez con el mismo esquema, problema, reacción, solución. Creando todo un montón de narrativas y menciones en la opinión pública y demás, confundiendo cosas, mezclando conceptos, diciendo medias verdades muchas veces. O inclusive anticipando lo que va a pasar o hasta dónde va a llegar, vendiendo objetividad, vendiendo expertise y en última instancia justificando la solución, que es la que los va a beneficiar. Financial Times, de los Rothschild, la forma óptima de rescatar las operaciones de ruptura de la base del tesoro. O sea, ya directamente explicando cómo va a ser la estrategia, la mejor estrategia para rescatar a estas operaciones de trade base cuando colapse. Y sugieren los autores de la nota, ¿no? Liberar a los bancos para que absorban la presión mediante la eliminación del coeficiente de apalancamiento suplementario. Todo un montón de palabras para decir, te damos vía libre para que tomes deuda nuestra hasta donde vos quieras, para inflar tus balances y volver al mercado de derivados a seguir y a seguir y a seguir. Un mercado que encima calcula, bueno, al final la liquidez que se va a sumar cuando tokenicen todo. Y fíjense que es lo mismo que decía Jamie Dimon. Segundo, imponer márgenes mínimos fijos para las compras de bonos del tesoro financiadas por repo a fin de limitar la cantidad de apalancamiento que se puede desplegar. Te libero por un lado para que los bancos grandes se beneficien y por el otro lado te pongo límites a los que los bancos chicos les va a costar mucho llegar. ¿Entienden cómo funciona la jugada? Compensación central obligatoria de las operaciones del tesoro, cada vez yendo más hacia la centralización de las operaciones. Empujar al mercado del tesoro hacia el comercio de todos, ¿no? Llevarlo para ampliarlo a toda la población. Con la tokenización se va o inclusive con las monedas estables, digitales, vinculadas a los bonos del tesoro estadounidense. Bueno, se está logrando eso. Cuarto, establecer algún tipo de servicio permanente de repo de la Fed para los fondos de cobertura. O sea, ya la Fed no sale a rescatar a los bancos parte del sistema de Reserva Federal, sino que además para que sirva, le dé un salvavidas permanente a los fondos de inversión que ni siquiera son parte del sistema bancario de los Estados Unidos. Fondos de inversión, ¿no? Instituciones financieras no bancarias. Y se les ocurre la genialidad de que la Fed compre los bonos del tesoro y que le vendan en el mercado de futuros. En la práctica, dice, poniendo en el mercado base su propio comercio de la Fed.
Como es tan evidente, lo tienen que decir, la respuesta obvia a esto es señalar que se trata básicamente de un mecanismo de rescate de los fondos de cobertura, todo escondido bajo palabras complicadas y demás, transformando una suposición implícita de que la Reserva Federal intervendría si los mercados del tesoro están rompiendo una promesa explícita y formal. Se trata de un riesgo moral evidente. Pero ¿saben qué? A esta altura del partido, ¿a quién le importa? Si inclusive la mayoría de la gente ni entiende de qué va todo esto, qué es lo que está ocurriendo. Pero fíjense algo que señalé, ¿no? Como estos medios, que son básicamente especializados en temas económicos, te dicen con todas las letras. Bloomberg también se insta a la Fed a explorar una herramienta de rescate de los fondos de cobertura para el comercio de base. Todo en la misma línea, ¿no? Y como leíamos antes, que expresaban, la Reserva Federal dice está absolutamente lista para ayudar a estabilizar el mercado si es necesario, dijo Susan Collins, jefa de la Fed de Boston. Y podemos decir que hace más de un siglo que están listos para estabilizar los mercados, entre comillas, ¿no? Otra vez Milton Friedman sobre la Reserva Federal. Mirá lo que decía Friedman, un tipo que ha sido bastante funcional a los bancos centrales. Mirá. He estado a favor de abolirlo durante mucho tiempo. Creo que no hay ninguna institución en los Estados Unidos que tenga una posición pública tan elevada y un rendimiento tan pobre. El sistema de la Reserva Federal se estableció en 1914, comenzó a operar en 1914, supervisó una duplicación de precios durante la Primera Guerra Mundial, provocó un colapso importante en 1921. Nosotros vimos por qué. Expandió para pagar el gasto militar, ¿no? Y contrajo la economía para derivar en lo que terminaría siendo la Gran Depresión. Tuvo un buen periodo desde 1922 hasta aproximadamente el 28. Luego emprendió acciones que llevaron a una recesión en 1929 y 30 y convirtió esa recesión con sus acciones en la Gran Depresión. El principal culpable de la Gran Depresión fue, en mi opinión, sin lugar a dudas, el sistema de la Reserva Federal. Desde ese momento, fue en gran medida, presidió una duplicación de precios durante la Segunda Guerra Mundial. Financió la inflación de los años 70. En general tiene un muy mal historial. Ha hecho mucho más daño que beneficio. ¿No? Ahí tenés la explicación de Friedman. Ciertamente se relaciona con lo que estamos viendo. Y hoy tenés, acá como publica el usuario Karl Menger, haciendo referencia al intelectual de la escuela austríaca en Twitter, tenés un crecimiento tremendo de la oferta monetaria bancaria, principalmente en China. ¿Hasta qué punto no le sirve, como hemos mostrado, a China esta situación caótica? Ahora, si yo te digo, hay un crecimiento exponencial del efectivo y por el otro lado hay una crisis de liquidez, ¿qué es lo que pasa? Bueno, fíjate, por ejemplo, Warren Buffett está acumulando suficiente efectivo como para comprar 476 empresas del Standard & Poor's 500. Quedarse con casi todo el índice. El dinero se está creando, pero las manos fuertes se lo están quedando, no lo están poniendo en el mercado. Y hablábamos de información privilegiada y fíjate, habíamos mostrado que Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, había vendido, el mejor momento para vender del último año y ahora, o casualidad, información privilegiada y demás, Jamie Dimon vuelve a vender acciones de JP Morgan Chase. ¿Qué sabe Jamie Dimon que nosotros no sabemos? Pero lo cierto, como dijimos una y otra vez, el dinero sólido, el dinero verdadero, es el oro. Y el oro sigue marcando récords semana tras semana. ¿Por qué? Porque las manos fuertes se están cubriendo ante un eventual colapso en el mercado de bonos. Por el otro lado, Larry Fink una y otra vez continúa impulsando la narrativa del Bitcoin. Decía en Bloomberg, para la reunión del Foro Económico Mundial, si tenés miedo a la devaluación de tu moneda, podés tener un instrumento de base internacional llamado Bitcoin. Como vimos acá, es una suerte de oro digital, un gemelo digital del sistema real están llevando a la práctica. Y como mostramos en el último video, están impulsando una demanda forzosa sobre el Bitcoin a través de las reservas estratégicas y demás.
¿Quién es uno de los mayores tenedores de Bitcoin? Larry Fink. ¿A quién le van a comprar los gobiernos? Más cuando BlackRock se sienta a los dos lados del mostrador en la Reserva Federal, ¿no? Ahora, con todas estas turbulencias en el mercado y demás, fíjate, los bancos de Wall Street cosechan 37.000 millones de dólares con este caos de aranceles y demás de Donald Trump. Los bancos se han beneficiado del aumento del volumen de las operaciones a raíz de los vaivenes del mercado. ¿Se acuerdan el logo de Wall Street cuando el personaje de Matthew McConaughey decía: nosotros cobramos, no importa que suba, que baje, nosotros cobramos las comisiones, y se cobran taca taca en el momento? Bueno, los bancos de Wall Street saltando en una pata. Y no es casual la referencia, porque me acordé de un comentario que había dicho justamente Jamie Dimon en noviembre, cuando Trump ya era electo presidente de los Estados Unidos. Acá se los traigo doblado al español. ¿Se acuerdan lo que decía? Los banqueros están bailando en las calles con Donald Trump. Porque tienen el Senado, la Cámara y la Presidencia, tienen mucha más capacidad para hacer cosas así. Creo que la última vez el presidente Trump comenzó diciendo que por cada nueva regulación, 1 o 2 afuera, y creo que después dijo 1 de cada 5 afuera. Creo que van a hacer algo de eso de nuevo. Creo que, ya sabes, la industria bancaria, ya sea que votaste por Trump o Joe Biden, sabes, muchos banqueros son como bailando en la calle porque, ya sabes, han tenido años sucesivos y años de regulaciones, muchas de las cuales estancaron crédito, ¿sabes? Y entonces y podrías haber mantenido a los bancos igualmente seguros, pero hacer que dieran más crédito. Y así, por ejemplo, el banco promedio en América, creo que el número era tener $100 de depósitos y $100 de préstamos. Y ahora es $100 de depósitos y $65 de préstamos. Y sí, si eso es lo que quieren. Si por alguna razón los reguladores creen que son genios, y esa es la mejor manera de manejar el sistema bancario, que así sea. Pero yo creo que hicieron muchas cosas que terminaron en esa respuesta, pero no sabían que ese iba a ser el resultado. Entonces, yo creo que el otro podrías hablar con cualquier industria y te darán ejemplos de regulaciones que podrían reducirse y hacer más fácil para ellos hacer negocios mientras mantienen el país seguro, mientras mantienen el aire limpio, ya sabes, mientras se aseguran de que la EPA haga su trabajo. Bueno, ahí lo tenías a Jamie Dimon, acá está el clip original, bailando en las calles los banqueros ante la perspectiva de desregulación en justamente los créditos. Y ahora vemos una situación de crisis, que la narrativa era la guerra comercial, que China, que esto, que lo otro. Luego vemos que en realidad eran los propios fondos de inversión estadounidenses los que estaban liquidando. Nos enteramos ahora, ¿no? O empiezan a hablar abiertamente de una parte del mercado de derivados que genera demanda por la deuda estadounidense. Mientras tanto te dicen: no hay demanda, va a haber un colapso de la demanda, va a haber un día donde falle una licitación de la deuda y todo va a colapsar y vamos a perder el estatus del dólar como moneda de reserva. Y te dicen, la solución es que intervenga la Fed. La Fed te dice, siempre listo, ¿viste? Como el Chapulín Colorado, siempre listo. Y te dicen, y además, ¿sabes lo que queremos? Que cambies un poquito las regulaciones, que los estados contables vayan por otro lado, que aflojes un poco esto, lo otro, que a los bancos pequeños le pongas barreras, para que seamos nosotros los que manejemos esto, el volumen impresionante de negociaciones, y que si hay problemas de liquidez y demás, bueno, a ver, pará. Y ahí lo tenés a Fink pidiendo la tokenización y demás. Aportemos liquidez de todos los activos económicos de la economía, ya sea dinero, bonos, acciones, propiedades. Total, ¿para qué sirve? Para democratizar y liberar las finanzas y esto y el otro. Y ya que está, respaldemos esa nueva digitalización con una moneda digital que esté respaldada por bonos del tesoro y que además nos ayude a competir en este mundo tecnológico de la inteligencia artificial con China y Rusia, que nos llevan un adelanto en estos temas. Mientras tanto, 105 países coordinan todo con el Banco de Pagos Internacionales, el Atlantic Council, monitoreando todo, el avance de las monedas digitales. Estamos viendo en vivo y en directo una estafa fenomenal. Pero lo más loco es que no es la primera vez que lo hacen, como lo mostré, ¿no? No es la primera vez. Engañame una vez y bueno, engañame dos, pero ya tantas veces nos han engañado, ya ni lo deben poder creer lo fácil que es. Y 2020, insisto, fue la prueba para esto. Donald Trump se ha estado comunicando en secreto con Jamie Dimon durante meses. Jamie Dimon era, acá lo dice el New York Post, un medio trumpista. Dimon era el asesor en las sombras de Donald Trump. Donald Trump, que siempre ha estado vinculado a Wall Street y a las élites financieras. Recordemos que fueron los propios Rothschild quienes lo
lo rescataron tras las quiebras de los casinos en Atlantic City. Y fíjate, Tim Hinchcliffe, el editor de ese gran medio que es The Sociable, dice: Scott Bessent, ¿por qué asististe a la reunión global de la Comisión Trilateral? ¿Por qué no se lo contás a la gente? ¿Cómo va tu membresía en el Council on Foreign Relations? Y acá pone las fotos, ¿no? El link a las fotos, mira, la galería de la Comisión Trilateral, lo que publican, ¿no? Acá está Bessent y demás en la reunión anual. Es un gran club. Nosotros no somos parte de ello. Y ese gran club, su poder está basado, sustentado en una ficción. Una ficción que los políticos, como instrumentos de esta gente del sistema financiero y demás, los que dirigen verdaderamente la cuestión, han hecho regulación, normas, leyes, decretos y demás, todo para el beneficio de esta gente, actuando teóricamente en representación nuestra, en representación tuya. No funciona así el sistema. La realidad del sistema es esta. Nos están explotando, nos están robando. Y se viene la mayor transferencia de riqueza de la historia. Pero no porque hayan hecho un plan enorme, porque la crisis, el sistema es tan inviable que cada vez más va creciendo y creciendo y creciendo. Y cada vez la burbuja va más grande, más grande, más grande. Y cuando se pinche va a ser tremendo. Recuerden el libro La Gran Toma de David Webb. ¿Qué decía David Webb? El tema acá es la garantía. No hay garantías suficientes para cubrir. ¿Y qué van a hacer? Se van a robar todo. A ver, y en forma legal. Fíjate, mientras estoy grabando, el Banco Central Europeo recorta los tipos de interés hasta el 2,25. La inflación no la va a causar los aranceles. La va a causar esto, el recorte de los tipos que va a generar crédito más barato y va a aumentar la inflación. Tanto, y fíjate abajo, ¿no? El presidente Trump dice que Estados Unidos hará un trato con China. Seguramente los mercados empiezan a volar, recuperándose con esta información. Y toda esta sacudida, para lo único que sirvió, fue para enriquecer a la gente del club, a la gente con información privilegiada. Scott Bessent, recordemos, pupilo de George Soros. Y quiero cerrar este video con este clip de Jerome Powell, que también advierte sobre el aumento de la inflación y demás. Claro, la coartada para cuando bajen los tipos. Y fíjate lo que decía en el Club Económico de Chicago. Hoy que hablamos tanto de Friedman, de la Escuela de Chicago, mira lo que decía. ¿Cómo ves el potencial de regulaciones más favorables para ellos y los posibles riesgos para el sistema derivados de eso? Sabes, pasamos por una ola de fracasos y fraudes y cosas así fueron los titulares durante un par de años. Y creo que lo que ves ahora es y durante ese periodo, por cierto, estábamos tratando de trabajamos con el Congreso para intentar obtener un marco legal para las stablecoins, lo cual habría sido un buen punto de partida. No tuvimos éxito. Creo que el clima está cambiando y te estás moviendo hacia una especie de integración más de todo ese sector. Entonces, el Congreso está nuevamente revisando. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes están considerando un marco legal para las monedas estables. Sabes, dependiendo de lo que contenga, es una buena idea, lo necesitamos, no existe ahora. Y las stablecoins son un producto digital que podría tener un atractivo bastante amplio y debería contener protecciones al consumidor de los tipos típicos y transparencia. Y en eso están trabajando el Senado y la Cámara de Representantes, así que eso es algo positivo. También creo que algunos de los adoptamos una perspectiva bastante conservadora y otros reguladores bancarios adoptaron una perspectiva aún más conservadora sobre la orientación y las reglas que impusimos a los bancos. Creo que habrá cierta flexibilización de eso. Y creo que intentaremos hacerlo de una manera que preserve la seguridad y solidez, pero que ya sabes, permita y fomente apropiadamente apropiada innovación, pero que eso se haga de una manera que, de nuevo, no ponga a los consumidores en riesgo de maneras que no entienden o haga que los bancos sean menos seguros y sólidos. Bueno, ahí lo escuchabas a Jerome Powell. Literalmente están preparando el terreno para la adopción plena de este sistema digital. Y ahí ven lo que decía al principio, cómo todas estas agendas están confluyendo. Vemos cómo manipulan la percepción pública, cómo influyen en la opinión pública. Cómo literalmente creen que a la mayoría de la gente a la que le hablan son idiotas, para decirlo de una forma ligera y suave, y cómo entre ellos se coordinan, porque los medios especializados revelan la narrativa, la agenda. Una agenda que, insisto, la han repetido. ¿Cuántas veces la han repetido? Hace más de 100 años que hacen la misma jugada, con la complicidad del sistema político, que en última instancia está bancado, financiado por estas mismas élites
ya hace siglos. Así que bueno, espero que este video largo, complicado, haya sido revelador. Para aquellos que apoyan el proyecto encontrarán los links en la descripción. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal y me despido hasta un nuevo y próximo video por este ciclo. Nos vemos y hasta luego. Gracias por estar ahí. Lo leo en los comentarios. Hasta luego.